Bienvenidos a un nuevo episodio de Tecnología y Negocio en Primera Persona, podcast que podéis seguir en Computer World, nuestra página web, Spotify, Apple Podcast y YouTube. En este primer capítulo del año vamos a debatir las claves de lo que dará de sí. Un año que acaba de empezar movidito, con muchas importantes noticias para el sector, sobre todo en lo que se refiere a inteligencia artificial. Parece que vamos a ver el auge de los agentes autónomos y de la vertiente generativa, algo que va a implicar mucho a la geopolítica, sobre todo tras el lanzamiento del nuevo modelo chino DeepSeek, que ha provocado un terremoto en Estados Unidos y ha superado en descargas a ChatGPT, haciendo que el valor en bolsa de muchos jugadores norteamericanos caiga en picado. Pero también por la nueva era Trump, que inicia con el proyecto Stargate, dotado con 500.000 millones de dólares para crear una inteligencia artificial general. Además, se hablará durante este 2025 y, cómo no, de ciberseguridad, legislación y otras iniciativas que sin más dilación vamos a empezar a desgranar. Para ello, contamos con Guillermo de Haro. Él es vicedecano y de programas de posgrado en eSchool para Ciencia y Tecnología. Bienvenido, Guillermo, y muchísimas gracias por acompañarnos hoy. Gracias a vosotros, Mario, es un placer. Y también tenemos a Fernando Maldonado, asesor tecnológico. Bienvenido, Fernando. Mario, ¿qué tal? Un placer. Y bueno, como me habéis dicho vosotros, yo soy Mario Moreno, coordinador editorial de Computer World. Así que sin más, empezamos. En primer lugar, sí que os quería hacer una pregunta de aproximación. He ido dando algún poco las claves de lo que han sido estos primeros días de este primer mes de 2025, pero sí me gustaría saber a nivel general, bueno, ¿qué es lo que va a dominar este año? ¿Qué tecnologías van a ser claves? ¿Y cómo va a evolucionar las empresas y la economía digital? Si quieres, comenzamos contigo, Guillermo. Bueno, pues este año temas que van a ser claves, apuntabas antes el tema de la inteligencia artificial y sobre todo ya la inteligencia artificial y la productividad que puede generar en las empresas. Salía el año pasado un estudio que hacía el equipo de Juanjo Casado con el MIT en Repsol de aplicaciones de productividad con resultados ya tangibles, con horas de aprovechamiento. Nosotros también lo estamos incorporando muchísimo para temas de feedback personalizado, para temas de mejora de contenidos, etcétera. Y bueno, pues es uno de los motivos también probablemente por los que el año pasado, por primera vez, después de más de 2 décadas, la demanda de desarrolladores de software cayó en el mercado porque no se sabía cómo iba a ir para un lado o para otro el mercado, el desarrollo, la necesidad con todas estas nuevas herramientas, ¿no? El tema de la ciberseguridad, por supuesto, y más con el ambiente de conflicto que hay por todo el mundo, eh, ya no solamente por los ransomwares. Hago siempre el mismo comentario, todo el mundo pone a los hackers con el hoodie y con la capuchita y tal. Al final esto es un trabajo de 9 a 5, de voy a la oficina ahí en Rusia, en Corea, en Bangalore, entro por la mañana, le doy un botón, esto empieza a rastrear para aquí, para allá, y cuando encuentra algo le doy otro botón, entro en cripto. Fíjate que nosotros, yo soy socio también de un proyecto editorial que se llama Yotown, que es una revista cultural, y hemos tenido ya 2 ataques de ransomware en un proyecto chiquitito que es un pequeño grupo de personas y que no es nada del otro mundo, pero tardar un poco más en introducir un parche en el servidor y bueno, pues menos mal que tienes una copia en frío porque si no la lías pardísima. Otras tecnologías que probablemente empiezan a estar muy de moda son las tecnologías militares. No sé si Trump conseguirá parar la guerra de Ucrania, pero con el ambiente de conflicto que hay, los drones y el impacto que tienen los drones y las defensas contra drones están empezando a poner toda esa tecnología en solfa. Y bueno, pues por supuesto el tema de la energía y no hay crecimiento sin energía barata, con lo que el clean tech, el energy transition, se está hablando de parir a Marte reactores nucleares con nuevos enfoques para reducir un viaje de 6 meses a 45 días. O sea que yo creo que son 3, 4 puntos sobre los que vamos a escuchar bastante este año. Soy muy fan, por cierto, de Jotdown y de Jotdown Sport, que me gusta mucho el deporte, leo muchísimo las entrevistas que allí realizáis. Pero bueno, ese es otro tema. Fernando, si quieres. Pues mira, yo te resumiría las tecnologías casi en tres, ¿no? Una es inteligencia artificial, la otra es inteligencia artificial y la tercera es inteligencia artificial, ¿no? Esto de forma resumida, ¿no? Si quieres desarrollo un poco, ¿no? La primera, inteligencia artificial desde el ángulo de, bueno,
has hecho mención, ¿no?, en la introducción a muchos de los cambios, ¿no? Cómo hemos arrancado el 2025 y cómo está evolucionando la propia industria de inteligencia artificial en su vertiente, como dices, quizá más generativa, pero bueno, en general, ¿no? Con estos proyectos, Stargate, esta empresa que ha salido de la nada, ¿no?, DeepSeek, que si quieres luego entramos un poco a ver lo que ella representa. Eso por un lado. En segundo lugar, la inteligencia artificial como que empieza a entrar, ¿no? Ya nos avisaban este verano desde NVIDIA, ¿no?, que la inteligencia artificial iba a entrar en lo físico, ¿no? Entonces vamos a ver, bueno, ya está, ¿no? Ya está entrando en la parte de robots. Bueno, lo asociamos quizá a la idea de fábrica, pero bueno, va a salir también fuera de las fábricas. Vamos a tener, digamos, una inteligencia artificial que, bueno, pues va a dar ese salto, ¿no? Aquí, si queréis, luego entramos en las razones, ¿no?, por las que se produce todo esto ahora. Y en tercer lugar, diría inteligencia artificial, bueno, pues es una inteligencia de propósito general, y aquí yo entraría un poco en la idea de innovación por combinación. Es decir, cómo la inteligencia artificial pues va a vitaminar otras tecnologías combinándose. Pues mencionaba antes Guillermo, pues la idea de los drones, ¿no? O los drones militares, ¿no? Estamos viendo cómo esos drones dotados de esa inteligencia artificial empiezan a tomar decisiones autónomas y a combatir un dron contra otro dron, ¿no? Pues vale, la parte militar va por un lado, ¿no? Pero la idea es esa, ¿no? La de cómo vamos a combinar todo esto. Y en esa combinación a mí hay una que me parece que este año puede ser interesante, ¿eh? No digo que se vaya a producir de forma masiva, pero estamos viendo esta idea. Hay unos prototipos muy prometedores, por ejemplo, de gafas de realidad aumentada, donde, bueno, vamos a ver qué pasa ahí cuando, digamos, se convierta, digamos, en un dispositivo o un accesorio que utilizamos en nuestra vida, o sea, cotidiana, cuando digamos, tengamos acceso a esta inteligencia artificial a través de estas gafas. Por tanto, bueno, decía Mario, mm, tres grandes bloques, todos relacionados con la inteligencia artificial, pero desde distintos ángulos. Por supuesto, hay muchas otras cosas, pero yo creo que aquí esto brilla suficiente, la inteligencia artificial brilla suficiente, ¿no? A mí, si tuviera que destacar algo también fuera de la inteligencia artificial, creo que hay un aspecto que es muy interesante, y es la idea de que, bueno, probablemente vamos a desterrar de nuestro vocabulario, ¿no?, este año la idea de no cobertura, ¿no? Estoy sin cobertura. Pues estamos viendo el lanzamiento de satélites por todas partes, ¿no? O sea, esa parte de conectividad satelital y que, bueno, que también va a tener implicaciones, ¿no? Pero me centraría en inteligencia artificial, que yo creo que es el tema candente. Ujú. Pues vamos a iniciar con inteligencia artificial, por supuesto, porque este año se ha empezado a hablar, bueno, ya a finales del pasado, de 2024, ya se empezó a hablar mucho de los agentes autónomos, ¿no? Habéis citado la autonomía en cuanto a temas militares, pero ¿qué va a pasar en la empresa este año? ¿Cómo pueden ayudar estos agentes autónomos? Y por otra parte, ¿en qué estado nos encontramos ahora mismo de la inteligencia artificial? ¿En qué estado del hype, por así decirlo, ¿no? Porque hay muchos mitos y realidades en torno a esta tecnología, ¿no? Pues si te parece, Guillermo, arranco yo, cojo el guante que nos ha lanzado Mario. Bien, la parte de agentes de inteligencia artificial, mi opinión es, la tecnología está aquí, los proveedores lo van a empujar, pero que la tecnología esté aquí no significa necesariamente que las empresas estén preparadas para utilizar estos agentes, ¿no? Aquí hay que distinguir distintos usos, ¿no? La idea de agente nos trae en contraposición, ¿no?, a lo que conocemos hasta ahora, en que empieza a realizar acciones en nombre de uno, por ejemplo, ¿no? Hay dos dimensiones. Está la dimensión de persona, que es llevar el asistente un paso más allá para que haga cosas por ti, ¿no?, como persona. Y aquí la barrera que veo para que se produzca un uso en las organizaciones es una cuestión, si quieres, de confianza, ¿no? En el momento que dejas
a una inteligencia que empiece a hacer cosas por ti, hasta qué punto confías, ¿no?, en que lo vaya a hacer. Aquí, por supuesto, va a depender del coste del error. En tareas que tienen un bajo coste de error, bueno, pues a lo mejor te lo puedes permitir y por ahí podrá avanzar. Pero todavía creo que, bueno, queda bueno, entender bien cómo impacta, por ejemplo, también en aspectos como de tipo regulatorio. Y luego está la gente desde una perspectiva también de proceso, ¿no? O sea, que dentro de los procesos pues haya esta tecnología pueda, digamos, hacer automatización de alguna de las tareas donde se va a ir incrustando en esos procesos, y a medida que vayamos generando cada vez más agentes, que por cierto son agentes muy especializados, pues vamos a necesitar un agente que gestione a esos agentes para que, bueno, pues que decida en qué momento entra en funcionamiento uno u otro. Entonces, esto tiene dos dimensiones. Yo creo que la parte hacia la persona es un poco más difícil, en el sentido que decía de la confianza. En la parte de los procesos probablemente empezará a entrar de forma más clara para ir eficientándolos y llevando la automatización, digamos, un paso más allá de lo que venimos viendo. Ujú. Guillermo. Sí, yo creo que un tema importante, porque además es una discusión que nosotros en educación nos la preguntan constantemente y a nivel de empleo, ¿no? Hablabas de los mitos, eh, la IA te va a dejar sin trabajo. Bueno, hubo un impacto importante, por ejemplo, en la industria de medios cuando apareció Internet y una gran cantidad de contenidos y la facilidad para generar nuevo contenido. Y es cierto que las inteligencias artificiales que más estamos viendo ahora mismo, la killer application, ¿no? Esto siempre es, la inteligencia artificial lleva muchísimos años, había sistemas expertos, lo hemos visto en videojuegos, pero de repente aparece ChatGPT y esta aplicación específica, como fue en su momento las hojas de cálculo, etcétera, supone un terremoto en la actividad. Pero al final es cierto que de lo que se trata es de, primero, tener la capacidad para saber utilizarla, ¿no? En el tema de programación, la gente que sabe programar saca mucha productividad a este tipo de herramientas genéricas, por ejemplo, documentando, o más específicas. Si tú no sabes programar, la sensación que te da es que maravilla, me da el código, me explica el código, pero que tú puedas ser productivo, que puedas dentro de un equipo de desarrollo profesional, tener ese mismo nivel si no tienes un contexto, si no tienes un conocimiento previo, va a ser complicado. Hay una frase muy buena que yo se la he escuchado por primera vez a un profesor de IMD que decía: la IA no te va a quitar el trabajo, te va a quitar el trabajo alguien que sabe utilizar la IA bien para hacer mejor su trabajo. Entonces, una de las claves relacionada con lo que decía Fernando al principio, de los tres grandes tópicos son IA, 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 es, oye, voy a replantearme dentro de lo que es mi día a día y de las tareas que hago, cómo todas estas herramientas, que hay muchas, me pueden ayudar o me pueden ser más productivas, ¿no? Yo recuerdo hace muchos años cuando hice el MBA aquí en la casa, en el IE, viniendo de una ingeniería, de repente descubrí que teníamos 800 casos de estudio. Y dije, esto es inviable, no se puede leer. Digo, entonces, ¿qué puedo hacer? Bueno, pues voy a aprender lectura rápida y voy a hacerme con una QType un curso de mecanografía porque estoy todo el día haciendo informes, tecleando y tal, ¿no? Entonces, esto es un poco lo mismo. No es tanto que vayan a cambiar los puestos, sino dentro de lo que es mi día a día y las tareas que yo realizo, cómo esto me puede ayudar a automatizar, me puede ayudar a ser más eficiente, etcétera. Pero siempre desde esa revisión, supervisión de alguien que tiene el contexto y el conocimiento. Ujú. Yo, Guillermo, ahí entraría dos reflexiones, ¿no? La primera, ¿no? Ese vínculo que hacías con la entrada de la IA, ¿no? Y el empleo, si nos va a quitar o no. O sea, yo aquí veo que hay dos impactos. Uno, que puedes pensar el directo, que evidentemente no estamos ahí, pero sí que hay un impacto indirecto, ¿no? A medida que pues vamos siendo más productivos, pues a lo mejor se necesitan menos personas para hacer lo que hacíamos antes. Entonces, ahí efectivamente esa frase que mencionabas, ¿no? De la IA la va a quitar alguien que sepa utilizar la IA, no te la va a quitar directamente la IA, encajaría, ¿no? Y el segundo aspecto es con la idea de cómo nos cambia el trabajo la IA. Yo creo que
a medida que se vayan acumulando impactos en las personas, en las funciones, se va a producir una redefinición de esas funciones, ¿no? De alguna manera, claro, al principio, imagínate un agente de call center pues, que le hace la transcripción de las llamadas. Luego, a partir de esa transcripción, le va añadiendo, vas añadiendo más cosas, ¿no? Ahora te va a segmentar o te va a sacar el sentimiento o te va a hacer, bueno, identificar qué puntos de mejora necesitas o, en fin, vamos a ir construyendo cada vez más cosas, vamos a recibir cada vez más impactos, nos va a quitar cada vez más tareas y al final vamos a terminar en un punto donde nos va a redefinir lo que estamos haciendo o no estamos haciendo en el puesto de trabajo. Y esas serían un poco las dos líneas que veo de, oye, impacto, no solo está la parte directa, sino la parte indirecta y luego la parte acumulativa que nos lleva a una transformación, un cambio en lo que estamos haciendo. Estamos todavía en una fase, en este sentido, me atrevo a decir, un poco incipiente. En esta línea, mira, ponía aquí, bueno, nos escucháis, pero estamos con un chat y nos vemos. Yo recomiendo buscar creo que es del Wall Street Journal, espera que si no luego me lío, pero es de Wall Street Journal, sí. Es una imagen que uso últimamente por varios motivos, ¿no? El primero, que llevo muchos años dando clases de Excel en varios sitios y sobre todo aquí en EA University. A mis alumnos, de hecho, les suelo decir siempre que les hago 3 predicciones a 30 años. Dentro de 30 años los bancos seguirán utilizando COBOL, el Excel se seguirá usando en la mitad de las empresas y los códigos nucleares seguirán en un floppy disk porque no hay aquí arrestos para cambiarlos, ¿no? Entonces, bueno, pues este gráfico hace una evolución en Estados Unidos de lo que pasó con la aparición de las hojas de cálculo, que fue, decía antes, esa killer application para, sobre todo, impulsar los ordenadores personales. Un ordenador personal es un cascanueces de diseño si no tienes un contenido o una aplicación de productividad. Entonces, claro, el número de accountants, de bookkeepers en Estados Unidos llega creciendo poquito a poquito hasta 2 millones en la época en la que aparece VisiCalc, que era menos producto, pero cuando llega Lotus 123, que es el producto realmente potente, que lo cambia todo, y después Microsoft Excel, el número de contables y de bookkeepers cae a la mitad, de 2 millones de puestos de trabajo a 1 millón de puestos de trabajo en muy poquito tiempo. Pero ¿qué ocurre? Que aparecen otros perfiles que no existían antes, como los analistas financieros, etcétera, gracias a la utilización de estas herramientas. Entonces, lo lógico es que esto vuelva a ocurrir. Y la clave aquí es, como decía también un poquito Fernando antes, cuánto va a durar ese tiempo de transición y cómo, con qué herramientas, con qué conocimiento nos vamos a ir adaptando para que el impacto sea lo menor posible en esos momentos. Si queréis, vamos a entrar ya en la batalla de la IA, que vamos a ir un poquito más allá de la empresa. Estamos un poco observando estos mitos, estas realidades, cómo van a cambiar nuestras funciones, cómo nos puede sobrepasar alguien que efectivamente pueda utilizar bien una inteligencia artificial. Pero más allá, en el trasfondo de todo esto, hay una batalla, como he citado al inicio, por el liderazgo político que ahora se está dando entre China y Estados Unidos, que son los dos grandes dominadores, sobre todo porque China acaba de entrar ahora mismo con DeepSeek, su inteligencia artificial, su modelo de código abierto, que parece que es parecido, igual o incluso superior, eso no lo tengo que decir yo, que ChatGPT de OpenAI, y menos costoso, por así decirlo. Y, y en este sentido sí que quería preguntaros un poco, bueno, cómo veis esta batalla geopolítica y cómo también nos está afectando a todos nosotros, a la sociedad, como ciudadanos, como trabajadores, etcétera. Hay una cosa que yo estoy comentando mucho últimamente, porque es cierto que hemos hablado de IA en general, pero ahora mismo la IA, el boom de la inteligencia artificial, se basa en 3 cosas, ¿no? Por un lado, la capacidad de almacenamiento, el tema de Big Data y los data centers. Por otro lado, la capacidad de computación, también asociada a los chips de NVIDIA y a los centros de datos. Y tercero, los algoritmos. Los nuevos algoritmos y la eficiencia en los algoritmos desde pues, el punto de inflexión del 2012 con todo esto y después los transformers, etcétera. Entonces, hay un estudio de Statista, en marzo del 2024, que mostraba Estados Unidos era el país con mayor número de data centers del mundo, con 5.500.
El siguiente creo que era Alemania con unos 500 y China estaba en 400 y pico. Es cierto que las cifras de China son siempre para tomarlas con pinzas, pero estamos hablando de un orden de magnitud. Entonces yo cuando leía que China iba a arrasar a Estados Unidos con la inteligencia artificial y demás, dices, hombre, de momento hay una distancia sideral en la capacidad de procesamiento y en la capacidad de almacenamiento, y más con el embargo. Entonces, el anuncio de China de DeepSeek, pues de buenas a primeras, supuso un zambombazo. Ya se ha recuperado gran parte de lo que se perdió así de sopetón, pero claro, supone un zambombazo por el cambio de tercio y el enfoque que tiene. Después se va descubriendo que tenían más chips de Nvidia de lo que parecía, que se habían saltado el embargo, que habían comprado unos antes. Después van apareciendo, pues que también es cierto que han utilizado un enfoque y lo han hecho más open source, pero que este enfoque pues lo puedes hacer en un país con las características que tiene China y quizá no es tan sencillo de hacer en otros. Y bueno, pues cuando vas poniendo cosas en contexto, pues hombre, yo tengo que competir, busco mi hueco para competir y diferenciarme. Pero yo creo que esa va a ser una de las áreas y los caballos de batalla ahora mismo, ¿no? Y no solamente a nivel geopolítico. El tema de los data centers, Arabia Saudí, Emiratos están invirtiendo muchísimo en centro de datos. Arabia Saudí se va a convertir en región propia de Google con tres nodos, o sea que están trabajando mucho ahora mismo para tener cada vez más capacidad. Bueno, ahora que tenemos tan reciente, ¿no?, lo de DeepSeek, ¿no? Empezaría un poco por ahí. Yo creo que, y en este contexto, ¿no?, geopolítico que dices, yo creo que no hay nada, Guillermo, corrígeme si me equivoco, que le guste más a un ingeniero que le pongan restricciones, ¿no? Yo creo que es un poco lo que le ha pasado a China y en este caso concreto de DeepSeek, ¿no? Esta es una empresa, para empezar, que no, digamos, pertenece al ecosistema de los gigantes tecnológicos chinos. Esto es una spin-off, ¿no?, que surge de un fondo de cobertura, de un fondo de inversión, si queréis, bueno, con muchas limitaciones. Con limitaciones no podía competir por el talento que tenían los gigantes chinos, no podía competir no sé cuántos chips, esto irá evolucionando y nos irán contando, ¿no? Pero en principio no disponía de la misma capacidad de cómputo y entonces básicamente lo que ha hecho ha sido transformar un problema de hardware en un problema de software. Y entonces han empezado a hacer ahí, bueno, pues distintas cosas, ¿no? No voy a entrar, es un detalle ahí quizá un poco más técnico, ¿no? El caso, bueno, es que han conseguido, bueno, aparentemente, pues ponerse a un nivel más o menos equiparable a lo de los grandes modelos, me da igual de OpenAI o de Anthropic o de Google, bueno, pues más o menos similar, con un coste mucho menor, ¿no? Entonces, yo creo que este es el gran impacto que va a tener en el mercado es, bueno, pues que realmente no va a mover la frontera, van a seguir siendo los OpenAI los que tengan los modelos más sofisticados y más avanzados, pero sí es una llamada de atención en el sentido que, oye, esto se puede hacer. Se pensaba antes que esto iba a ser cosa de tres, que tuvieran el capital suficiente para poder desarrollar todo esto. Y ahora pues surgen, además, mencionaba Guillermo, ¿no?, en un modelo open source, bueno, pues surge una alternativa. Entonces, lo interesante de todo esto no es DeepSeek en sí mismo, sino lo que va a significar en términos de cómo va a afectar a la competencia de todos estos actores, ¿no? Desde ahí ya meto en el saco, vamos a meter también en el saco al propio Mistral, ¿no?, que siempre ha dicho que su posición en el mercado era precisamente ser el más eficiente en capital, ¿no?, para desarrollar los modelos. Bueno, pues este es una sorpresa, como demuestra esas caídas repentinas, ¿no?, del mercado. Esto no se esperaba, ¿no? Ha salido, vamos a decirlo así, ¿no? Es una empresa que ha salido de la nada, ¿no?, y se nos ha colado ahí y de pronto nos ha agitado. Es verdad que estamos en un momento de entender qué ha pasado, pero lo que vemos hasta ahora es que efectivamente, bueno, con matices, ¿no?, pero va a agitar un poco la dinámica del propio mercado. Luego, por otro lado, paradme si me extiendo mucho, porque sabéis que tiendo a extenderme, ¿no? Tú, Mario, me conoces y lo sabes, pero No te la preocupes, no te la preocupes. parte de Stargate nos da también unas pistas, ¿no?, de
de cómo está funcionando o cómo va a ser la dinámica de la inteligencia artificial en Estados Unidos. Fíjate que aparte de la gran inversión que supone todo esto en data centers y además no cualquier data center, sino grandes clusters de data centers que van a tener que ser, se van a nutrir de energía nuclear y todas estas cosas, está las formas, ¿no? O sea, cómo se ha producido esto y qué podemos sacar de todo esto, ¿vale? La primera es que este anuncio te produce ya hay un gran ausente, ¿no? Y ese gran ausente es Microsoft. Ahí, bueno, se dice que las empresas que se llevan muy bien, pero bueno, ahí hay un cambio de dinámica, ¿no? O sea, estamos viendo ya OpenAI que trata de salir un poco, tenía que hacerlo así, a lo grande, ¿no? Salir un poco de esa dependencia, una dependencia entre comillas mutua con Microsoft. Esto es muy interesante, ¿no? Esto también es otro elemento de dinamismo del mercado en ese lado. Y la otra es la eterna disputa de Elon Musk con, bueno, pues con Sam Altman, ¿no? Al poco de salir todo esto, cuestionaba esa inversión, decía, oye, no, tú no tienes asegurado toda esa inversión que estás diciendo, ¿no? Y es curioso porque, o sea, estaba Donald Trump presentando su proyecto estrella y de pronto aparece Elon Musk diciendo, entonces, esto que nos dice también que la complejidad de gestionar todo este ecosistema, ¿no? de proveedores de IA dentro de Estados Unidos va a ser complejo. Entonces, venimos de unas semanas que todavía tenemos mucho que asimilar respecto a lo que va a pasar y cómo se va a desarrollar todo esto. Y en último lugar, esto nos deja con la pregunta, ¿no? Que está ahí votando, ¿no? Que está flotando en el aire, que es qué pasa con Europa, ¿no? O sea, que sabemos lo que pasa en China, vemos un poco la dinámica que se está produciendo en Estados Unidos y Europa, ¿qué pasa con Europa, Mario? Pues eso os quería preguntar. No sé si sois fans de los memes, eh, pero en los últimos días han circulado uno por redes sociales que es bastante ilustrativo, que parecen como tres cabezas de dragones, una que es Estados Unidos con OpenAI, MetaAI, etcétera, otra que es China con DeepSeek y otra que es Europa, que parece un dragón dormido, un dragón ahí medio borrachín, que aparece con una botella de plástico y el tapón este que no se suelta, ¿no? Entonces, no sé qué papel debe jugar Europa, ya no solo en inteligencia artificial y en tecnología, Guillermo. Pues mira, a mí el meme que me está llegando últimamente es que China, que lo copia todo, no nos ha copiado lo del tapón de plástico. Así que yo creo que es un buen primer indicador de hacia dónde van los tiros. A ver, nosotros tenemos un problema estructural en Europa que hasta ahora, o hasta hace hasta la crisis, yo creo, de 2007-2008 nos había manifestado. Estados Unidos es un mercado homogéneo de cientos de millones de consumidores, con un idioma común y con muchos elementos en común, más allá de que luego cada país es un estado con su constitución y con sus particularidades. En Europa, pues tenemos 80-90 millones de personas que hablan alemán en el centro, tenemos 60 millones que hablan francés, 60 millones que hablan italiano. Entonces, tenemos un batiburrillo de idiomas que lo complica mucho. Y ya no solamente en la España de las autonomías, sino en Europa de las autonomías y los países y las regiones lo complica más. Y luego es cierto que Europa se enfrenta ahora mismo a un reto importantísimo porque ya no es solamente el tema de legislación, es que esta percepción de burocracia lo que está haciendo es precisamente crear una cultura que vemos en España con la cantidad de gente que quiere ser emprendedora, que quiere arriesgar, frente a la cantidad de gente que quiere trabajar para el gobierno, que quiere ser funcionario. Entonces, puedes desregular, pero si no haces algo para cambiar esta cultura en la gente joven, que son los que innovan y los que se arriesgan y los que se lanzan, tienes un problema muy serio. Y bueno, pues cambiar la legislación y cambiar los incentivos puede serlo, pero hay que empezar a ver a la gente de otra manera, al creador, al que se arriesga, al que monta proyectos, al emprendedor, de un modo totalmente diferente. Y sobre eso construir. Simplemente cambiar las leyes o dejar de hacer tantas leyes si no tienes lo otro, no va a suponer el revulsivo para volver a ponernos a la altura. Porque como has dicho, el mantra que se lleva desde hace muchos años, que has citado parte de él, que es Estados Unidos innova, China copia y Europa regula. La regulación, o sea, estamos sobre regulados. DSA, DMA, privacidad, GDPR. Mira, es que Estamos además parando la innovación.
tradicionalmente se decía que el gran problema con las innovaciones y con la tecnología es que la legislación va siempre por detrás porque se tarda un tiempo en entender la tecnología y el impacto que tiene. Europa está llegando a un punto que es capaz de legislar casi antes de que se creen las cosas ya. Entonces, esto empieza a ser excesivo. O sea, la innovación en legislación está llegando a un punto que ya no vamos a poder innovar en nada más. Bien, yo volviendo un poco a qué puede hacer Europa, ahora entro también en la parte de legislación, ¿no? Pero yo creo que Europa, bueno, pues el diagnóstico está ahí, ¿no? O sea, tenemos tanto el informe Draghi como el informe Letta, ¿no? Que nos dicen un poco, nos dan en la medicina, ¿no? De este enfermo, ¿no? Que estamos languideciendo en Europa, ¿no? Eh, esa apuesta, ¿no? Por campos como pues, la inteligencia artificial, ¿no? Que viene recogido ya en el informe Draghi y cómo se puede abordar todo esto, pero también esa parte del informe Letta, ¿no? Que nos habla de ese mercado único, porque al final, enlazando un poco con lo que decía Guillermo, si pensamos en las startups que puedan surgir, estas necesitan a escala, ¿no? Y necesitamos un mercado que esté unido. Entonces aquí casi también apunta, ¿no? Hacia la idea de, oye, dejemos de esta fragmentación, ¿no? Y empujemos más conseguir ese mercado único, ¿no? Digital. La regulación, pues mira, yo muchas veces, ¿no? Se plantea como un dilema, ¿no? O sea, ¿qué hago? ¿Innovo o regulo? ¿No? Yo creo que es un falso dilema. Lo que pasa es que hay que encontrar, digamos, regulaciones que sean inteligentes, ¿no? Y bueno, pues ahí a veces hay que tomar decisiones de compromiso y a veces se producen situaciones muy complejas. Mira, yo recuerdo, yo creo que todos tenemos en mente el caso de este verano de lo de CloudStrike, ¿no? Uno de los problemas que hubo y tal, ¿vale? En su momento, la Unión Europea, para fomentar uno de los asuntos, o sea, no quiero decir que no quiero abarcar todo esto, pero para hacer el caso, ¿no? Uno de los puntos era que la Unión Europea le había obligado a Microsoft, como tiene sus propios productos de seguridad, a dar acceso a su kernel por parte de otras empresas, ¿no? Y entonces de ahí se derivó gran parte del problema que vivimos, ¿no? Entonces ahí es un poco esta idea, hay un trade-off, ¿no? O sea, cuando entra la regulación, pesa más la idea de vamos a fomentar la competencia o cuando entra más la idea de vamos a tener un mayor control, ¿no? Sobre esto. Entonces, a mí, el tema regulatorio creo que es un tema complicado, que es un falso dilema, que se puede innovar estando regulados, pero que es muy difícil. Hay que tener regulaciones inteligentes. Es verdad que un exceso de regulación no es bueno para nadie, pero yo creo que al final, si nos quedamos en el meme, pues vamos a avanzar a duras penas, ¿no? En todo esto. Hay dos cosillas importantes aquí. Es cierto que la regulación pues, es una muy buena herramienta y sobre todo tiene que resolver problemas que pueden aparecer. Lo que pasa es que lo que llevamos en Europa ya no es solo el tapón. El otro día había un estudio con la cantidad de horas que dedicamos al día en clicar las cookies y ahora el de si vas a pagar o no vas a pagar y después te salta la publicidad y no has visto el contenido más que un minuto después a base de clica por regulaciones que deberían resolver problemas y no lo hacen. Por otro lado, me ha hecho mucha gracia que hagas, no sé si lo has hecho a propósito, referencia al informe Letta porque se incorporaba hace poco Enrico Letta como decano de nuestra Escuela de Política Económica y Global Affairs y es una gozada hablar con él de todos estos temas y debatir y bueno, pues efectivamente es algo que en Europa nos tenemos que plantear seriamente, ¿no? Fomentemos muchos emprendedores y fomentemos ese desarrollo de nuevos proyectos y la capacidad de que puedan crecer y de que puedan crecer dentro del mercado único para después que tenga sentido el regular, que eso se haga de una manera lógica y beneficiosa para todos. Sí, yo creo que, Guillermo, el informe Draghi ha sido muy sonado. Yo creo que el informe Letta se conoce un poquito menos, ¿no? Y creo que, si no recuerdo mal, lleva por título esto de mucho más que un mercado, ¿no? Yo creo que ahí están muchas de las claves que vamos a necesitar para todo esto. Ahora, también me gustaría matizar y por entrar un poco a la gresca aquí, y por romper un poco platos, Guillermo, la idea de la regulación ex ante, ¿no? Es verdad que el regulador se ha estado moviendo hacia ese terreno, ¿no? Pero también lo ha hecho con la convicción de que regular a toro pasado, pues no
servía de mucho, ¿no? Cuando ya uno de los gigantes tecnológicos tiene una posición de dominio y empieza a ejercerla, ¿no? Porque, a ver, de tener posición de dominio no pasa nada. Es el abuso de esa posición lo que el regulador te dice, en este caso concreto de competencia, te dice que no. Entonces, claro, pagar multas irrisorias en términos de, oye, te has hecho ya con un mercado, ya dominas un mercado, sí, ahora te pago las multas, no pasa nada. Esto lo hemos visto de forma repetida. Yo creo que la propia lógica del mercado en algunos casos la ha llevado a esa visión, a esa necesidad de tener una regulación ex ante, decirle expresamente esto no vas a poder hacerlo porque te va a llevar a una posición de dominio. Yo insisto, aquí hay muchas decisiones de compromiso que hay que entender y que tienen cierta complejidad. Yo no me cargaría del todo todas las regulaciones ex ante por el hecho de tratar de prevenir, porque la realidad nos ha demostrado muchas veces que cuando llegas tarde es demasiado tarde. Recojo el guante. En Estados Unidos, por ejemplo, ya que comparamos modelos y uno de los grandes gráficos es con la diferencia de la evolución de la economía, sobre todo con la diferencia de las Big Tech, el modelo que siguen es, si llega el momento y es necesario, pues segregaremos las empresas. Entra anticompetencia, como pasó con ATT y con las Baby Bell, o como le está pasando ahora a Google, pero de buenas a primeras a nivel mundial, pues yo voy a intentar competir con una empresa que sea lo bastante grande. No le tiembla el pulso a posteriori. Lo que da la sensación es de que aquí prefiero regular ex ante, complicando la posibilidad de tener este tipo de gigantes tecnológicos europeos que puedan competir a nivel internacional, porque luego no me voy a atrever yo a cortar algo que tenga que cortar si es el caso y tiene esa lógica. Entonces, bueno, en el momento que eliges ese segundo modelo, las consecuencias son las que son. Es algo con lo que hay que vivir, ¿no? Y así estamos ahora mismo, por no parecer que solamente voy a la parte negativa. El otro día un artículo que también me gustaba mucho que decía, bueno, pues aquí también tenemos una mayor seguridad y una mayor calidad de vida en determinados aspectos que lo que puede haber en otros sitios. Cualquiera que haya estado en Estados Unidos sabe que hay una cultura muy de trabajar, probablemente tengan un menor tejido social, o sea, menos de disfrutar de la vida, ¿no? Volviendo a los claims, son más de vivir para trabajar y nosotros somos más de trabajar para vivir. Entonces, toda decisión tiene sus ventajas y sus desventajas y bueno, yo creo que es fácil encontrar un punto entre medias en el que, si entrara aún más en detalle que lo que nos da de tiempo hoy Mario, que aún así ha estado muy bien, pues probablemente acercaríamos posiciones mucho más fácilmente. Sí, al final, Guillermo, yo creo que la regulación al final es a quién pones un poco en el centro. Estados Unidos regula, digamos, desde la perspectiva de las empresas, Europa regula desde la perspectiva del ciudadano, China regula desde la perspectiva del Estado, ¿no? Entonces son tres enfoques que también van a condicionar. Obviamente, desde un punto de vista de negocio, pues parece como más idónea la idea de la regulación que nos viene de Estados Unidos. Quizá desde el punto de vista del ciudadano esto puede cambiar, ¿no? Pero si quieres lo dejamos aquí porque esto da para mucho, esto da para mucho, la verdad. Muy brevemente os quiero preguntar, por acabar este bloque europeo, ¿Europa ha perdido el tren de la innovación definitivamente? Ya no solo hablo en inteligencia artificial, en cloud, etcétera. Sin embargo, eso es lo que dicen muchos expertos, pero hay otra corriente que asegura que todavía estamos a tiempo de generar un Google, una AWS o un Microsoft. Para innovar necesitas gente innovadora. Yo creo que Europa y España tiene gente súper potente y referentes a nivel de innovación, y muchos de ellos se han ido y se están moviendo por otros sitios. Creo que tenemos referentes también en muchas áreas con proyectos gubernamentales, y tenemos el apoyo gubernamental en proyectos que también ha ayudado a Estados Unidos a crear estos gigantes tecnológicos, ¿no? Elon Musk está muy apoyado por el gobierno, y aquí hemos tenido proyectos también muy potentes en ese sentido. Entonces, no es en la primera fase, que es en la innovación y la traslación de esa innovación a productos y servicios, donde estamos sufriendo más, es en la parte de hacerlos crecer y escalar a un nivel europeo o internacional. Mario, informe LETA, ¿no? El mercado único digital nos lleva a esa parte de escalar. En la parte de tecnología, yo creo que Europa también tiene sus bazas ahí, ¿no? Tenemos la parte, por ejemplo, de computación cuántica. Yo creo que se están haciendo
Lo que pasa es que tiene que existir una colaboración, ¿eh? Yo no creo que ya podamos estar compitiendo. El mundo ya se ha dividido en bloques económicos y tenemos que pensar como Europa y no como España, no como Francia, no en esos términos de fragmentación, ¿no? Entonces tenemos, yo qué sé, desde computación cuántica. Y luego antes, al principio, hablaba de las tres inteligencias artificiales. Hay una que está dando el salto, ¿no? hacia la inteligencia artificial en el terreno de lo físico, toda la parte robótica. Aquí, en este caso, por ejemplo, no hay un modelo maestro que lo domine todo, ¿no? Está todavía en el terreno de casos de uso, de nichos, y yo creo que aquí Europa tiene una oportunidad, tiene empresas muy punteras en estos temas en distintos países, que van desde Noruega, Suiza, en el propio España hay algunos casos. Es decir, yo creo que todavía hay terreno para todo esto. No sé si el modelo que tenemos que tener es este del unicornio, de tener grandes Googles o si tenemos que tener otro modelo con empresas punteras. Lo que sí que tengo claro es que esto pasa por tener un mercado único, digital, que nos permita escalar. Si no, la innovación no vamos a llegar ahí, siempre vamos a ir un poco por detrás. Ujú. Vamos, si os parece, a la última batalla ya de todas, la que habéis mencionado al principio vosotros antes, que es la de la ciberseguridad o la de los ciberataques, ¿no? Hay una confrontación entre buenos y malos, también entre estados, también comercial, porque, por ejemplo, Estados Unidos alega en muchos de sus vetos hacia Asia cuestiones de seguridad nacional. ¿Cómo veis el ciberespacio? ¿En qué punto estamos y qué podemos esperar para este 2025, tanto a nivel de empresas, ciudadanos como de estados? A ver, Estados Unidos con esto siempre ha sido muy celoso. En los que empezamos a interesarnos, yo era un gran lector de Cryptopolis que me encantaba y en la carrera pues el tema del cifrado y demás pues fue una de mis pasiones. Tengo un articulillo publicado en MIT, en Slam Management Review, sobre ciberseguridad con un estudio del CIA Hackers. Bueno, pues desde aquellos tiempos tú pedías libros de encriptación a ciberseguridad y de repente te llega una notificación porque quiere usted tecnología militar, ¿verdad? Esto es matemáticas. Entonces, Estados Unidos siempre ha sido muy celoso con eso. También es cierto que ahora mismo, hablaba antes Fernando de la geopolítica, hay puntos de conflicto calientes demasiados y en demasiados sitios por todo el planeta y la inteligencia artificial y las nuevas tecnologías facilitan cada vez más que con muy poco conocimiento haya gente que pueda estar haciendo muchos ataques y mucho daño. Entonces, pues en un entorno de, como decía Guillermo Pulido, guerra gris, que allá los conflictos ya no son una guerra declarada entre los países, sino que tienes tensión por un lado o por otro, con soldados que parece que no son soldados y con ataques a infraestructuras y con desde eso hasta la capacidad, pues eso, de hacerte pasar por otra persona y entrar en las cuentas de la gente, pues viene un mundo muy diferente y este va a ser uno de los temas más importantes, creo yo, a todos los niveles en cuanto no a productividad que decíamos antes de la IA, sino a perturbación que puede haber y rum que puede haber en un montón de cosas que estamos haciendo. Pues yo añadiría que, bueno, lamentablemente estamos perdiendo, y cuando digo estamos perdiendo me refiero a las empresas, ciudadanos, instituciones, la batalla, ¿no? Por ejemplo, del ransomware, ¿no? El año pasado, bueno, es que cada vez, ¿no? Estamos batiendo récords en lo que podemos medir, ¿no? Que es el pago de rescates, la cuantía, ¿no? El año pasado, la cuantía del mayor rescate que se ha pagado por parte de una empresa, en fin, los números nos hablan de, bueno, pues que aquí estamos perdiendo terreno. Estamos hablando y enlazando un poco con lo que decía Guillermo, ¿no? Esto es un problema global, más allá de las fronteras de un país y estamos en un mundo bueno, que va a ser difícil encontrar una solución, ¿no? que involucre pues a los distintos bloques, ¿no? Aquí este es uno de los problemas que nos va a dificultar poder solucionarlo, porque parte de la solución va a estar en la parte tecnológica, en que las empresas estén concienciadas y todas estas cosas, pero al final, fíjate, estamos haciendo el ransomware, si pensáramos que es
bueno, si pensáramos, no, el ransomware es un negocio y es un negocio boyante, ¿no? Si queremos acabar con ello, oye, tenemos que acabar un poco con pinchar, ¿no? Esa fuente de generación de ingresos que está, por supuesto, en defenderte y tal, pero también está en perseguir, ¿no? Cuando tú pagas esos rescates, intentar evitar que las empresas tengan que hacerlo, que ahí entraría, pues yo que sé, habría que pensar en términos de temas de seguros y no sé qué, que no incentiven ese pago. Y por otro lado, perseguir a los malos con eso. Entonces, si le rompes la financiación, si deja de ser tan atractivo, pues empezaremos ya a recuperar terreno ahí, Mario. O sea que este no es un problema, sintetizando, no es un problema meramente tecnológico ni de las empresas, sino este es un problema económico de vamos a perseguirles, ¿no? Y ahí en eso es lo que tenemos que trabajar y se necesita, por supuesto, colaboración internacional para poder llevar esto a cabo. Muy bien, pues con esta reflexión, Fernando, si te parece, vamos a terminar el episodio de hoy de tecnología y negocio en primera persona. Son muchísimas las temáticas que abordar, muchísimas las vertientes que deriva cada una de ellas y espero que a vosotros, nuestros oyentes, os haya parecido interesante, sobre todo esta apertura de debate, porque las reflexiones podrían durar muchísimas horas. Y como no, no me quiero ir marchar sin despediros. Guillermo, Fernando, muchísimas gracias por estar con nosotros hoy. Gracias. Un placer, Mario. Gracias por la oportunidad. Un placer, Fernando. Gracias, No. Guillermo.